Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas aquí a Sin Camino a Hollywood. Bueno, estamos estrenando una nueva idea que es la de hacer entrevistas. Bueno, nueva para nosotros, obviamente, ¿no? Eh, y bueno, pues tenemos hoy el honor de contar como nuestra primera entrevistada en este podcast con Tania Claudia Castillo. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Tania. Bueno, habíamos estado intentando invitarte, pero bueno, no se habían coordinado nuestras agendas, pero bueno, ya por fin podemos platicar contigo. Eh, Tú me habías dicho, bueno, primero que todo, bienvenida, Tania. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Juan. También es un gusto. Gracias por la invitación y qué honor estrenar esta nueva sección. Sí, sí, sí. Bueno, me habías dicho que me habías enviado los enlaces de tus películas, de tu obra. Me habías dicho que, bueno, que yo mirara como que me interesaba más, de qué me interesaba más hablar y todo esto. Pues, ¿qué crees que me vi todito? Me vi completito todo, me interesó mucho. Este, y bueno, pues hay varias cosas que por aquí apunté que me gustaría que nos platicaras mucho más, ¿no? Bueno, de entrada, tú estudiaste en el CCC, ¿verdad? En el Centro de Capacitación Cinematográfica, ¿no? También, como todos los que estamos hoy en el podcast, todos somos ex CCCeros. Ah, ok. No Sí, sabía que tú también estudiaste ahí. sí, sí, bueno, yo estudié guión en el CCC, sí. Ah, vale. Igual todos ahí, bueno, Paco sí estudió realización. Sí. Sí, igual. Yo estudié realización y me Mm, especialicé en dirección, que ves que está dirección y foto, y me sí. especialicé en... Ah, bueno. Sí, de hecho, bueno, tus ficciones, tus cortos de ficción, creo que esos primeros los hiciste justo allá, ¿no? En el CCC, ¿no? Sí, sí, de primavera a el final del principio, son tres, me parece, son Sí. en el CCC y ya después están Día 35 y Alicia, que ya fueron fuera. Ah, ok. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, Tania, de tus películas en general, bueno, también, yo diría que también de los documentales. Obviamente, bueno, sin duda, un cine muy, muy femenino, y muy feminista también, que eso me parece que es muy importante. Muy femenino, no solamente digo por la, por los temas, ¿no? Sino que también creo que hay una cosa que me llama mucho la atención, que lo noté en los créditos, es que tú trabajas mucho con mujeres, ¿no? Quienes trabajan contigo en la realización de tus películas. Sí, la verdad es que eso, Juan, es una apuesta política, tiene que ver Mm, también con posición en la claro. vida, como mujer, como cineasta y también como feminista. Sí creo que no solamente ha faltado la voz de las mujeres en el cine, sino también pues, que las mujeres tomen estos puestos creativos importantes dentro de la industria. Y eso muchas veces es muy difícil en espacios en donde las cabezas o los liderazgos los llevan hombres porque es más difícil que confíen en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, incluso en nuestro poder justamente de liderar un barco, ¿no? A un equipo. Y entonces creo que quienes tenemos la posibilidad de estar de este lado, pues nos toca, y entre todas, justamente irnos jalando para poder brindarnos esa experiencia que después nos haga poder acceder a otros puestos en producciones más grandes, etcétera. Por Mm. una parte, ¿no? Creo que es necesario y creo que entre nosotras es la forma en la que se ha estado haciendo y de la forma en la que nos hemos estado incluyendo unas a otras, mucho más en la industria. Pero también tengo que decir que me parece bastante más ameno
trabajar en equipos de mujeres. Me parece que, al menos en mi experiencia, sí hay una cosa de colaboración abierta, de ser como más receptivas a los comentarios, como más, me siento más en confianza, digamos. Las mujeres con las que yo he trabajado no solamente son muy talentosas, sino que también tienen esta posibilidad de dudar y dudar conmigo y entre todas como crear estas nuevas ideas o estas salidas, ¿no? Cuando en ambientes más masculinos a veces se dan más los egos y hay alguien que quiere mucho más interés, se Sí. presta tal mucho menos a este espacio libre que te digo, no sé, a mí me gusta mucho trabajar con compañeros. Bueno, bueno, de hecho, sí, también veo, digamos que en tus películas, más allá de si es la ficción o si es el documental, o bueno, por supuesto también los capítulos de las series en las que has participado, veo que también siempre hay como una mujer muy protagonista, ¿no? Digamos, siempre como este personaje femenino que nos va a guiar, digamos, como para mostrarnos como, digamos, tal vez como un escenario mucho más amplio, ¿no? Puede ser como un tema, pero también puede ser, digamos, como todo un movimiento mucho más extenso, ¿no? Eh, eso me llama mucho la atención. Me recordó, hay una cineasta alemana, no sé si la has escuchado, que se llama, es como de los años 70, que es como la generación de Herzog y de Wenders y todos estos, de Fassbinder y esos, que es Margaret von Trotta, que es una directora que sobre todo se caracterizó, bueno, todavía vive, ¿no? Se caracteriza mucho como por hacer estas películas como muy, a veces muchas biopics como muy biográficas, ¿no? De Hannah Arendt, Rosa Luxemburgo y todo eso, como películas muy emblemáticas de mujeres, y habla mucho del feminismo también, pero un poco me recuerda mucho también lo que dices, porque es como este tema de, bueno, lo que los gringos llaman el male gaze, ¿no? Como la, la mirada masculina incluso sobre las mujeres, ¿no? O sea, cómo está construida, digamos, como la idea de lo que es una mujer, incluso eso desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Entonces, a mí me pareció que tus películas, yo creo que son muy importantes en ese sentido, ¿no? Como de entender un montón de cosas justo con una protagonista que es pues una mujer, ¿no? Que habla, bueno, de temas muy diferentes, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Bueno, pues también pensé como en Chantal Akerman, bueno, que bueno, que tú me comentabas el otro día, que por cierto ahí hicimos un capítulo de Noticias de Casa, que no se me olvide que al rato te paso el enlace, por ahí lo tengo para ver ese. Este, bueno, entonces, pues eso básicamente, ¿no? Bueno, bueno, he visto también que ya, digamos, desde de un tiempo para acá, como que te has especializado más en el documental, digamos, te has ido un poco más por el lado del documental. Eh, cómo fue esa toma como de decisión, el tomar ese camino del documental? Qué te motivó a ir en ese sentido de buscar como las historias en el documental? Creo que el documental me gustó a mí, suena un Ujú, poco de cliché, pero sí es un poco el caso ujú, en mi historia. Yo como egresada, recién egresada societera, pues tenía mucho más una perspectiva de lo que yo iba a hacer, de que lo que yo iba a hacer era ficción, ¿no? Como que ese era más el camino, que además es mucho más vistoso, más glamuroso. La claro, carrera está diseñada mucho más para hacer ficción. Solamente hay un año de documental en medio de 7 que uno se enfoca específicamente a la ficción. Pero cuando salí de la escuela, justamente una persona me dijo, oye, eh, conozco a una mujer, se llama Jan María Castro, es una pionera feminista, lesbiana feminista, además socialista, que en los 70 fue como
figura súper importante y sigue siendo una activista feminista. Me empezó a contar un poco la historia y me dijo específicamente, pues te cuento por si te interesaría hacer un documental sobre ella. Ujú. Entonces yo dije, bueno, pues qué raro, no la conocía, tampoco te digo, tenía la idea de hacer en ese momento documental, pero me pasó una entrevista, empecé a documentarme sobre ella y me encantó su historia, me encantó su trayectoria, me dio mucha curiosidad, definitivamente sentí que era un personaje y me entrevisté con ella, la conocí y en ese café que nos tomamos, yo sí dije, es esta cosa de las personas que te llaman, que uno quiere estar con esas personas más tiempo y conocerlas más y empaparte de todo lo que tienen que ofrecer, ¿no? Con toda esa experiencia de vida y toda esta trayectoria política. Y entonces, pues la forma era hacer un documental. Y así, apliqué una convocatoria de Procine, que justamente en ese momento era para mujeres cineastas, y ganamos el apoyo y entonces nos dimos a la tarea de hacer el documental con un crew igual de mujeres. Y a mí ese documental sí me cambió la vida en el sentido de conocerla a ella, involucrarme en el feminismo de una manera mucho más cercana. Eh, la verdad es que Jean Marie es una figura importante en el feminismo y sí es un privilegio de pronto poder estar tan cerca de estas personas que van a pasar a la historia, ¿no? Por su trayectoria. Y entonces conocer a este movimiento tan de cerca con una de las protagonistas, al menos en México, eh, que de pronto no ha sido tan reconocida porque justo es una activista de a pie, ¿no? O sea, no es alguien que ha ido tras el puesto político o cosas así, es alguien que ha estado toda su vida en la lucha desde abajo, digamos. Pero sí es muy reconocida en el mundo feminista. Entonces, me cambió la perspectiva de vida del mundo y también de lo que quería hacer con el cine, con mis películas. Me dio como un nuevo objetivo, ¿no? El contar historias de mujeres, pero ya con una perspectiva de que esto sí tiene un sentido político súper importante. Porque, como tú dices, desde la escuela yo ya lo venía haciendo, ¿no? Con esta intuición y con este instinto de contar lo que yo conozco. Había hecho historias también un poco autobiográficas. Desde la adolescencia pasé como por varios caminos de mi vida que ficcioné. Y como tú dices, eso ya es importante de entrada porque es una mujer contando lo que sí sentimos y pensamos las mujeres y anhelamos, y etcétera, y ya no lo que los hombres piensan que sentimos y queremos, y etcétera, ¿no? Eso ya de por sí es importante, no porque lo haga yo, sino porque no ha habido tantas, ahorita más, pero históricamente pues sí ha estado la balanza muy inclinada hacia un solo lado, ¿no? Entonces, hacer estas historias de pronto autobiográficas, así de personales, así de honestas, creo que deja un testimonio de eso, de quiénes somos en realidad. Y además, obviamente, la complejidad, ¿no? No es que seamos todas iguales, pero sí hay una sensibilidad, yo creo que particular, un punto de vista del mundo distinto. Pero a partir de este docu con Jan, te digo, más bien reafirmé que ese era un objetivo también político, como te digo, y entonces lo empecé a hacer pues también con esa visión. Y sí me da mucho gusto que a la fecha mi obra sí refleje a puras mujeres como protagonistas, mujeres de muy diferentes backgrounds, digamos, o sea, pero incluso Valeria Sousa, que es la científica que sale en el documental de la isla de la Mexicana, tiene como toda esta perspectiva humanista, filosófica sobre la biología, la naturaleza, una perspectiva muy de ella, activistas, no sé, de la ficción, hecho deportistas y cosas así, como retratar distintas esferas en las que se vean todas pues, las capas y las complejidades de las mujeres. Pero el documental, para redondear, digamos, me atrapó por eso, porque llegué como que sin querer y de pronto entendí que esto es una forma de hacer cine en la que no solo yo puedo poner mi creatividad, sino que me da muchísimo, o sea, me da esta retroalimentación, este conocer lugares y a personas que de otra forma no podría.
que finalmente me enriquecen a mí como persona, y si aparte es mi trabajo y además lo hago con mis amigas, o sea, ya se vuelve como una ecuación también perfecta, porque sí es mucho más fácil también producir documental, ¿no? O sea, los costos son menores, etcétera. Entonces ahí también he encontrado esta forma más libre y más, no sé, como enriquecedora de acercarme al cine. Uh-huh. Claro, claro. Bueno, estamos un poco para ubicar a todos, estamos hablando bueno, tú primero tenías como un corto, ¿no? De lo de Jan, ¿no? Pero estamos hablando de Juntas Somos Fuertes, ¿no? Específicamente, ¿no? Pues justo te contaba cómo me acerqué a ella para hacer el corto. Ya Sí. que una vez que hice el corto y que ahí fue este descubrimiento de ella como personaje y de todas las cosas que me aportaba, ahí decidí además dar ese otro paso que era hacer el largo, porque vi que no solamente era esta figura de la mujer que fue pionera en los 70, sino que sigue siendo una activista activa y que ahora venía trabajando con jóvenes universitarias, con chavas muy jóvenes, que estaban en la vanguardia, en la primera línea de la lucha por la despenalización del aborto en México. Y ya Ujú. se venía, fue como en 2017 cuando yo estaba haciendo eso, ya veía venir que algo importante iba a pasar, que algo se venía cocinando desde las esferas organizativas como muy no vistas, ¿no? Como más clandestinas, si tú quieres, pero que sí se veía que se estaba trabajando algo, y yo dije, esto yo creo que va a ser importante presenciarlo y documentarlo. Igual surgió la idea de hacer el docu con la misma premisa, yo quiero estar ahí y estar ahí de adentro. ¿Y cuál es la Sí, mejor sí, sí. forma? Sí, 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 yo creo que sí lo consigues muy bien. Yo creo que es una película que sí te compenetra mucho ahí en ese mundo específicamente, ¿no? Bueno, también está la perspectiva, bueno, hay una parte muy importante de esa particularidad que tiene, creo yo, que es, bueno, sí, el movimiento feminista, por supuesto, muy importante con todas las incidencias específicas de la circunstancia aquí en México, ¿no? Pero también, bueno, está el tema que ella cuenta de una manera como muy íntima, muy personal, que se me hace muy bonito su lesbiandad, ¿no? Su condición de lesbiana, como defender esa palabra específicamente, ¿no? Como diferenciarla de lo homosexual, ¿no? Decir no una mujer homosexual, sino una mujer lesbiana, ¿no? Eso me pareció muy interesante y la manera como ella lo aborda está muy padre porque es como, no digamos como desde un punto de vista como explicativo, sino como desde su propia historia, ¿no? De cómo fue su historia, de cómo se enamoró, de cómo hizo sus viajes, todas estas cosas, eso me parece muy padre y entiendo, bueno, sí entiendo perfectamente ya viendo la película, sí se transmite eso que tú misma percibiste como de esta singularidad de esta mujer, ¿no? De este personaje, ¿no? Sí creo que es alguien extraordinario, ¿no? Bueno, tú mencionabas lo de la isla Galápagos mexicana. Me gustaría que nos contaras un poco más de ese también, bueno, ese me parece que es como muy particular entre tus películas, ¿no? Porque, digamos, por supuesto, es una locación pues extraordinaria, y sí, literalmente, ¿no? Y es un lugar fascinante. Fíjate que ese documental, sí, como dices, es particular, Ujú, porque todos tienen más o menos una línea, y este sale un poco más hacia el tema pues ambiental, ¿no? ujú. Pero surgió justamente porque IMAX sacó una convocatoria Sí, para documentales, y la convocatoria llegó al CCC. Entonces el CCC me comentó, me dijo, oye, está esta convocatoria y pues apliquen, ¿no? O sea, empezaron como a difundir la voz para que quienes estaban en la escuela o hemos estado en la escuela, pues aplicáramos, porque pues era una oportunidad de hacer un corto producido por IMAX en coproducción con el CCC. Y que al final se iba a proyectar en pantalla IMAX y que iba a tener asesorías de la gente de IMAX de Estados Unidos, y bueno, era como una buena oportunidad. Y ahí yo no tenía un proyecto en mente para esa convocatoria en específico que tenía que hablar sobre el cambio climático,
pero no quise dejar pasar la convocatoria y entonces me puse a buscar temas en México que tuvieran que ver con eso y así investigando, googleando, llegué con Cuatro Ciénegas, que es una historia también de la que yo no había escuchado tanto y que fui descubriendo que es este lugar increíble en donde la NASA ha ido a investigar por su similitud como con Marte, en este tipo de ambientes muy áridos en donde no hay mucha vegetación y sin embargo Ujú. los microorganismos sobreviven, ¿no? A pesar de todas las eh, dificultades del medio ambiente y tienen estas pozas de agua con muchas especies endémicas y bueno, eh, una cosa fascinante en términos de la naturaleza, pero con este contraste en donde también la comunidad se está quedando sin agua al mismo tiempo porque hay grandes compañías ahí cerca y bueno, las pozas también tan valiosas pues están siendo saqueadas, etcétera. Y encontré que la doctora Valeria Sousa pues se volvió como de ser bióloga y de estar estudiando esto por encargo de la NASA, se tuvo que convertir también en una activista por defender las cosas y el agua y luchar con grandes intereses y tal. Y dije, bueno, esto es una gran historia. Entonces la escribí sin conocer yo Cuatro Ciénegas y sin conocer a la doctora Valeria, escribí el proyecto para la convocatoria que ya sabes era para pasado mañana. Escribí un guión, desarrollamos el presupuesto, etcétera, una carpeta en forma y igual ganamos el apoyo y bueno, pues fue muy rápido. Yo realmente llegué a Cuatro Ciénegas a conocerlo, a hacer scouting como unos 3, 4 días y el quinto día era empezar a filmar. Afortunadamente contacté a la doctora Valeria y estuvo muy dispuesta a colaborar. Eh, Allá en Cuatro Ciénegas, la verdad, nos trataron muy bien. Encontramos gente pues, que colaboró con nosotros. Y bueno, fue igual, fue una experiencia muy bonita poder conocer ese lugar y explorar toda esta historia que tiene. Sí, bueno, y como tú decías, a fin de cuentas también terminaste encontrando una mujer que fue la que guió toda la historia, ¿no? Toda la película, ¿no? Igual eso lo Sí, terminó vinculando con todas tus otras películas también, ¿no? Al final otra vez fue una mujer, ¿no? sí, y yo creo que eso sí no es tan casual, pues, Mm, en este caso, que era un proyecto que no estaba pensado así como un proyecto mío, que era algo que yo quiero contar ahorita, sino que fue más en el calor de esta convocatoria, pues de todos modos, la verdad es que a mí sí me llaman mucho la atención los personajes de mujeres, y te digo, de mujeres en todas sus complejidades, pero cuando tienen estas características pues extraordinarias, ¿no? De personas que sí salen de la norma y que han hecho cosas muy relevantes, pues es aún más llamativo para mí. Y además la doctora Valeria es un cortometraje, la Isla Galápagos dura como 14 minutos, porque así tenía que durar, pero cuando ella habla de biología y de ciencia, siempre tiene como esta forma muy poética también de decir las cosas y de pronto ya se sale hacia la línea de la filosofía. Entonces es un gran personaje, o sea, la mm. entrevista con ella, me acuerdo, estuvo así, ¿no? Llena de esas lecciones muy poderosas que ya no solo están 100% relacionadas con el ámbito científico, sino que también ella les da este otro significado muy de su persona, ¿no? Eh, en este documental lo que me pasó que fue desafortunado fue esas cosas, errores que suceden a veces en el cine, que toda la entrevista que grabé con ella no se grabó en cámara. Desafortunadamente la tarjeta de la cámara falló, no nos dimos cuenta, sí marcaba que estaba en red, pero al final la tarjeta estaba vacía y entonces yo solamente tenía la voz de la doctora. Eh, y finalmente pues terminó siendo un documental, eso, ilustrado con estas imágenes bellísimas de Cuatro Ciénegas y narrado por ella como esta narradora eh, que sabemos quién es, pero que no vemos y sin embargo le da todo este hilo narrativo a la Sí, historia. sí, creo que funciona muy bien, ¿no?
Aprovechando que estás aquí, me gustaría preguntarte sobre, y un poco por cómo es el perfil que has ido construyendo como de este cine, como decía yo, muy femenino, muy feminista, y también en el documental. ¿Tú cómo ves en México en este momento ese tema, el documental? ¿Cómo ves en este momento la producción de documental? La gente sí se está animando. Tú también has tenido la experiencia de dar clases. ¿Cómo ves a la gente más joven? ¿Cómo la ves si será que se está gestando, digamos, como esa iniciativa, el interés? ¿Cómo está? ¿Cómo ves eso? Yo creo que sí, que hay un interés que hace algunos años no estaba tan presente por las plataformas. O sea, las plataformas lo que han traído pues son todos estos documentales que se vuelven mainstream, ¿no? O sea, que a lo mejor son de figuras muy conocidas o de casos muy conocidos o incluso falsos documentales que son muy divertidos. O sea, las plataformas están introduciendo este formato nuevamente como ante el público masivo Ujú. y está siendo muy popular. En ese sentido creo que está nuevamente llamando la atención. Ahora, obviamente es momento también de reflexionar al respecto, ¿no? Porque el documental históricamente había sido este ejercicio como que venía mucho más de cierto activismo, como de cierta preocupación social y de cineastas que sabían que no iban a ganar nada o no iban a hacerse ricos al menos, pero que habían ciertos casos que había que dar a conocer y hay grandes documentales en la historia en ese sentido con temáticas sociales. Y ahora de pronto sí hay dinero de por medio, sí hay producciones muy grandes, ¿no? A mí las historias de ahora se hacen documentales para Netflix con un crew de 50 personas, o sea, una cosa inimaginable en los documentales de antaño, digamos. Entonces, eso plantea nuevas cuestiones éticas, plantea como nuevos objetivos, nuevas consideraciones que yo creo que hay que discutir y que en las clases pues, platicamos mucho, ¿no? En la enseñanza documental yo creo que tiene mucho que ver el tema de la ética y es algo que pues, hay que platicar casi en todas las clases porque casi cada documental ha tenido ese tipo de retos diferentes, ¿no? De aproximación al trabajar con la realidad, con personas reales, con situaciones reales y lo delicado que eso se vuelve, ¿no? Y cuál es nuestra postura ante eso. Pero bueno, sí creo que, te digo, estamos en este momento, yo creo que de cierto auge por esta razón. La gente puede ver más documentales, porque los documentales no eran lo que se veían en las salas comerciales de cine. Eh, y ahora sí, están al alcance de todos y hay buenas producciones que son muy entretenidas. Por tanto, creo que está llamando más la atención. También se ve ya como una fuente, creo, más mm, posible de profesión en cuanto a que pueda ser redituable. Pero nada, pues hay que, te digo, simplemente no abandonar también las raíces que tiene el documental y sobre todo los temas éticos y pues de objetivos, ¿no? Que cada quien tenga. Todo se vale y yo siempre les digo a la clase, ¿no? La ética no se enseña, o sea, la ética es algo que cada quien trae y que cada quien ya eh, tiene respecto a su experiencia de vida, ¿no? Yo no les puedo decir esto está bien y esto está mal, pero sí les invito a que lo consideren siempre que aborden un proyecto. Eh, bueno, eso por una parte. Por otra parte, en México siempre ha habido buenos documentalistas y ahorita también no es la excepción. Algunos o algunas ya se han puesto a hacer también cosas para plataformas, pero hay también en el otro lado que sigue haciendo pues cine un poco más independiente, con unas propuestas creativas muy interesantes, que es justo lo que creo que en este momento no están permitiendo tanto las plataformas, ¿no? Están como haciéndose documentales, pero dentro de una forma y de un estilo establecido, que ellos incluso pues a veces sí
delimitan, ¿no? Las entrevistas tienen que hacer así, tienen que estar iluminadas así, tienen que verse con esa calidad. Y sin embargo, en el mundo independiente creo que es donde se puede seguir proponiendo estas cosas tan interesantes que de pronto se hacen en el documental. Sí, claro, claro, claro. Sí, por supuesto, esa mayor difusión no iba a ser del todo gratuita, ¿no? Obviamente había que ajustarse a un montón de cánones que iban a poner las plataformas. Bueno, y la otra parte, bueno, también un poco por lo que te decía de cómo has ido orientando tu carrera, ¿cómo ves las mujeres, ¿no? El acceso, ahorita se habla mucho pues de las mujeres que están pues en la ficción preponderantemente, pero pues también algunos ejercicios en documental. ¿Cómo ves el acceso de las mujeres ahora a dirigir películas, a hacer películas, las mujeres cineastas en México hoy en día? ¿Cómo ves ese panorama? Se ha abierto más, eso me da mucho gusto. No estamos todavía cantando victoria, pero sí se ve pues que hay esa voz de las mujeres ya integrándose de lleno en la industria. También se ve que siempre han estado ahí, pero que no se les había dado tal vez la oportunidad, porque ahora que se abren los espacios, pues vemos a las mujeres ganando todos los premios, ¿no? O sea, la última ceremonia del Ariel, pues muchos de los premios fueron para películas hechas por mujeres, Sí, sus producciones pues triunfando en festivales en todos lados, es decir, claro que el talento estaba, claro que las capacidades estaban, claro que teníamos ganas, porque a veces también decían como, pues es que no quieren, o sea, no, nadie se apunta, ¿no? No, era un problema estructural que sigue estando, te digo, presente, pero que poco a poco se va eh, mejorando un poco la situación. Mucho tiene que ver con el movimiento feminista, muchas de las seguro, cosas claro. que desde las calles se han hecho, desde el activismo, etcétera, para poner el tema sobre la mesa de que las mujeres merecemos espacios y somos la mitad de la humanidad y estamos eh, dispuestos a conquistar, digamos, estos derechos que tenemos y que de pronto no se nos han regalado. O sea, estos espacios han sido ganados, pues sí, te digo, ¿no? Con levantar la voz. Claro. Pero a mí me da mucho gusto ver a todas las compañeras ahorita en México, que podemos nombrar ya varias, que están haciendo cosas muy interesantes y que además su trabajo está siendo reconocido. Eh, Creo que en el cine el tema de la violencia hacia las mujeres en la industria es algo que todavía frena muchas carreras, que todavía ha dejado y sigue dejando a mujeres fuera por enfrentarse con este tipo de dinámicas, no solo de prácticas machistas, sino de violencias tal cual, Claro. fuertes y de las que a veces es muy difícil recuperarse. Entonces, ese es un terreno que también se tiene que seguir trabajando, que también se tiene que seguir alzando la voz en ese sentido para que pueda realmente haber un terreno de igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que, como te digo, entre nosotras, pues ir creando esos espacios de darnos eh, el chance de estar en puestos importantes, creativos, de Claro. liderazgo, etcétera, para seguir avanzando y abriendo más esta brecha. Sí, pues es un poco lo que mencionabas de lo político, ¿no? O sea, de la posición política, ¿no? Que, bueno, muchas veces la gente un poco ese término lo restringe mucho como, o confunde más bien con lo partidista, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Es lo político, pues sí, como una posición frente a la vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso me parece muy importante. Te quería preguntar también ya sé, digamos que fue como una etapa muy inicial en tus películas, pero quería preguntarte también por tus ficciones, ¿no? Porque digamos que, pues eso, digamos, eso me parece muy interesante que justo eh, en lo temático, digamos, como en los intereses que tú tienes de las cosas de las que quieres hablar, pues digamos que eso también se percibe muy claramente en tus ficciones, ¿no? Cuéntanos un poco de tus ficciones.
Estamos hablando de un poco para que sepan aquí quienes nos están viendo y escuchando de Primavera, día 35 y Alicia. Sí, Primavera fue el corto que hice que hacemos en la escuela como Ficción 2, que es como el primero que se hace ya en forma y que se produce y que se manda a festivales. Sí. Eh, y bueno, en realidad sí era un poco como mi debut también, pues ya así tan en forma, ¿no? Como dirigiendo. ¿En dónde Y filmaste Primavera? Primavera lo filmamos en Tuxpan, Veracruz. Ok. Fue un proceso muy lindo porque también en la escuela aprendí a encontrar eso que yo tenía que decir, aprender a hablar con honestidad en el cine como la mejor forma en la que uno puede comunicar y realmente conectar con las personas. Eh, Definitivamente a mí las películas que más me han marcado pues son esas en donde casi se puede tocar la pantalla y saber que hay alguien ahí, ¿no? Ujú. Aunque Claro. no sean historias autobiográficas, pero cuando hay esa honestidad y esa alma en las películas. Eso ya lo sabía, pero a veces como cineasta aprendiz, pues uno quiere hacer cosas ahí muy, muy raras, ¿no? O muy espectaculares o lo que sea. Sí. Y el proceso de hacer este corto fue muy lindo porque creo que con mis maestros, en ese caso muy particularmente Fernando Enque fue nuestro asesor de guión Mm. y, y él nos acompañó como en esta transición de atrevernos a contar lo que queríamos contar y de poder leer también qué es lo que estaba de fondo en nuestras historias que a veces tratamos de vestir con otras cosas, pero que en el fondo había algo muy claro de lo que queríamos hablar y que era tal vez algo personal, ¿no? Así es como surgió esta historia, pues que terminó siendo de dos hermanas y que sí hace mucha referencia a mi relación con la mía, ¿no? Con mi hermana. Eh, en una etapa de la vida muy particular. La escena, por ejemplo, del baile, cuando hay una escena en donde Sí. mi hermana me para bailar Que le enseña a bailar, sí. salsa. Eh, bueno, eso es tal cual algo que sí pasó y que yo tenía como ese recuerdo de un momento de complicidad y de unión en una relación pues que no siempre fue cercana o tan armoniosa, ¿no? Pero es de esas cosas que uno recuerda y que se le quedan marcadas y que un poco creo que por ahí empezó a surgir esta historia con esa escena. Y de ahí pues se construyó, te digo, de la mano de mis compañeras, compañeros de la escuela y guiados por Fernando Enque. Y bueno, termina siendo esta historia que yo al principio pensaba como, pues sí es muy personal esto, como que a quién le importa, obviamente tenía muchas dudas, es una historia además pues también contada de manera muy sutil, ¿no? O sea, hay una transición de un personaje, pero no pasan estas grandes cosas o grandes Mm. eventos, se trata como de un transitar emocional. Una película que creo que no lo es tanto, pero puede entrar en esta figura como de un poco contemplativa. Entonces, eso da mucho miedo al inicio, ¿no? Además de que todo salió mal, el rodaje pues estaba hecho por estudiantes, el sonido, todo el corto está doblado porque todo el sonido estaba mal, se reencuadró toda la fotografía porque también estaba muy, muy mal trabajada, foto, además se hizo en película, entonces había basuras en los bordes del cuadro, se tuvo que cambiar el aspect ratio, o sea, acabó siendo 2.35 en lugar de un 85 para evitar esos ruidos. Y así, ¿no? El trabajo de postproducción fue muy duro, yo a veces me desanimaba porque decía, ya está todo mal, ya mejor ya, o sea, fue un proceso duro terminar ese corto, pero había gente que me alentaba en el camino, como, mira, vale la pena, termínalo, bla, bla. Y sí fue una sorpresa muy grande eh, eh, que este corto fue seleccionado en el Festival de Sundance, que es uno de los festivales más Y de cine importantes. independiente, ¿no?
y en donde hay producciones grandes, hay producciones muy costosas, es un lugar en donde sí, se encuentran todos estos grandes exponentes de la industria, es un festival enorme, y bueno, para una estudiante de segundo o tercer año, te digo, con un trabajo que había sido así de difícil, y que me generó tantas dudas, pues finalmente fue muy bonito cómo culminó todo, ¿no? Te digo, hubo gente en el camino que me alentó a terminarlo bien, a hacer el mejor esfuerzo que podía. En la escuela no, a veces en la escuela fueron muy duros, justo por todos los problemas técnicos que tenía el corto. En las evaluaciones pues, fueron un poco duros, pero sí terminó siendo este corto que pude compartir con mucha gente, no solo en México, sino en el mundo. Se vio en muchos lados. De hecho, la premier, cuando yo lo vi por primera vez con público, fue en Brasil, y de ahí ya fue a Sundance, y de Sundance fue a muchos otros festivales, porque, pues, bueno, o sea, ya es una plataforma que te da Claro, claro. esa posibilidad. Y me di cuenta que conectó con mucha gente, y esta experiencia en donde la gente se te acerca y te dice, oye, me tocó, me hizo pensar en mi hermana o mi hermano, eh, qué bonita escena o qué momentos específicos. Bueno, eso donde te das cuenta que sí lograste una conexión desde ti, ¿no? Desde tu historia, desde sí, hablar con honestidad, digamos. Y por eso lo quiero mucho. En ese momento lo sufrí mucho, pero es un corto que hasta la fecha, ahora que lo veo, yo sí creo que es de las mejores cosas que he hecho. Y cuesta trabajo a veces volver ahí, porque ese era un lugar de creación en donde no había expectativas, en donde sí había una libertad distinta. Por ejemplo, después de ese corto y al ver como el éxito que tuvo, sí sentí para el siguiente, que fue mi tesis, que ese creo que no te lo mandé, uno menos que tuviste que ver, pero, pero sí ya sentía yo otra cosa, ¿no? En el momento creativo ya sentía que sí había otras expectativas sobre mí, que sí, no solo de otra gente, sino tal vez también de mí misma, querer, no sé, repetir, y en ese sentido ya no ser tan auténtica como lo había sido con esta historia. Y eso, ¿no? Es un camino también en el que uno aprende, pero sí ahora lo veo y me gusta mucho, y lo tengo como en un lugar muy especial, ese corto. Y los demás, un poco igual, Día 35 y Alicia son muy recientes, esos los filmé hace 2 años a lo mucho, ahorita justamente están ya en festivales. Eh, Fueron cortos en el contexto de pandemia, uno lo Sí. escribí yo, Día 35, y el otro lo escribió una actriz que se llama Karen Alicia. Eh, y me gustó mucho porque ya venía yo de hacer documentales, y me gustó mucho regresar a la A la ficción. ficción, sí. Y es un espacio pues distinto, porque justo uno habla más de una y no de las personas, aunque cuando hablas de las personas hay mucho que pones de ti. Sí. Cuando hablas de ti, pues también hay una catarsis bien interesante, ¿no? En el caso de Alicia, de este corto que te digo, no escribí yo, pero también viene de un lugar súper honesto, de una catarsis de Karen Alicia, que escribió este guión con mucha valentía, y que también es de esas historias que cada vez que se ha proyectado, hemos recibido muchos mensajes muy, muy conmovedores, ¿no? Sobre todo de mujeres que se nos acercan a felicitarnos y agradecernos, y bueno, sobre todo a ella por atreverse a contar esto que resuena con muchas otras personas. Claro, Y claro, claro. bueno, Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita escuchándote, eh, hay una cosa que me llama mucho la atención de un poco cómo se desarrollan tus personajes, y en la ficción, en las ficciones me parece que está muy claro, pero también, digamos, en los documentales creo que también sucede así un poco. Eh,
que es, digamos, hay una cosa que para mí, digamos, como hombre, me pareció como muy didáctico, ¿no? Que es esta cosa como de las mujeres como explorando cómo hacerle la vida, ¿no? Como buscando la manera de cómo encontrar un camino, de cómo resolver un montón de cosas. Eso me parece muy interesante. Creo, por ejemplo, en Primavera, pues es esta chava que de repente bueno, es muy interesante lo de las clases de música, todo esto, ¿no? La flauta. eh, en en general, creo que en tus largometrajes, en Día 35 por ejemplo, este, sí, sí, bueno, un poco todos ya entendemos mucho ese contexto específico de la pandemia, porque todos pasamos un poco por eso, ¿no? Pero es como esta cosa de no tener, digamos, de no sé qué hacer específicamente, ¿no? De estos personajes, pero que de repente se van abriendo camino y como que es ellas mismas de repente, y pienso que así pensaría también en tu personaje de Jan en el documental, es como ella cuenta su propia historia, es esta cosa de que yo no sé realmente qué hay que hacer, ¿no? Cómo hay que vivir, cómo tengo que dar el siguiente paso, pero de repente es como intentar, ¿no? Y lanzarse y avanzar y avanzar y avanzar y de repente un poco como que vas encontrando el camino, ¿no? Un poco yo siento que se percibe mucho, siento que para mí son como en general todas como mujeres que no, no es que tengan especialmente claro como qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que ir. Un poco lo vi también en tus personajes de la serie, ¿no? De Amor y Resistencia, con Vilma y Yadira. Yadira sobre todo me pareció muy bonito ese personaje. Como estas mujeres que dicen, yo siento esto, ¿no? O me pasa esto, y de repente no sé qué hay que hacer, pero de repente como que voy viendo como un indicio y me voy moviendo por ahí, voy avanzando, avanzando, avanzando. Y entonces así, digamos, pues así es la vida, ¿no? Digamos, para las mujeres, ¿no? Y un poco eso me llama mucho la atención, como eh, hay mucha gente, digamos, yo siento, por ejemplo, que los chavos y las chavas ahorita de esta generación muy jóvenes están un poco como, o bueno, digamos, yo no solamente de esta generación, sino que es una cosa muy de la edad, como estar por los 20 años y de repente tú estar así, ¿no? Como de repente pensar esto, bueno, ¿qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? Yo siento esto, me pasa esto, y de repente es como, pues, Jan, ¿no? Que se lanza a Europa, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Y de repente allá encuentra, digamos, como una explicación a un montón de cosas y ya le va sonando y de repente dice, ya me voy conectando por acá, ¿no? La chava esta, la de tu protagonista de Primavera, que de repente es como tiene bueno, con su hermana, de repente, como tú dices, eso es muy bonito, toda esa escena de la playa, pero también lo de este encuentro con este chavo, ¿no? Con el que fuman, entonces de repente es como igual como eh, ok, no sé bien, no entiendo muy bien cómo es que hay que hacer, cómo es que hay que avanzar, pero de repente, pues me muevo, doy un paso y tal vez a partir de ahí de repente voy teniendo como una perspectiva diferente, ¿no? En en día 35 creo que es igual, ¿no? De repente ve esta chava al otro lado que de repente le está pasando esto y ella dice, bueno, voy a platicar con ella, pues se me ocurre dejarle este papelito y bueno, no sé, entonces siento que eso se me hace muy bonito y creo que es como muy ilustrativo también, sí, de la vida de las mujeres, ¿no? Como a veces yo creo que las mujeres, un poco lo entiendo también viendo cine de mujeres, incluido el tuyo también, que es como pensar, eh, hay un montón estructuralmente, hay un montón de cosas que no están pensadas para las mujeres, ¿no? O sea, que de repente las mujeres
no saben como por dónde hay que ir, por dónde hay que hacer, y de repente es como esta cosa de lanzarse, y ellas mismas de repente hasta se vuelven pioneras, ¿no? Porque muchos de tus personajes finalmente se terminaron convirtiendo como en pioneras de los documentales, por ejemplo, ¿no? Como de repente se terminaron volviendo, como abriendo una senda y mostrando un camino que descubrieron ellas mismas, ¿no? Y que después siguió otra gente, ¿no? Eso se me hace muy interesante, muy bonito, ¿no? Y bueno, por supuesto pienso que son historias muy interesantes en ese sentido, ¿no? No solamente pienso como desde el punto de vista específico, que sí es muy importante como el tema de lo femenino, el feminismo, todo esto, sino también como desde el punto de vista humano, porque te digo, muchas veces todo el mundo se encuentra como en esa situación, por supuesto, como te digo, las mujeres más por esta cosa estructural, pero es como este punto de, bueno, ¿qué hay que hacer? No sé es un poco cómo se vive, ¿no? Cómo le hacemos, ¿no? Y de repente está muy padre que todos estos personajes se vuelven como, o hay muchos de tus películas que se vuelven como pioneros, ¿no? Se vuelven como pioneras ellas, ¿no? Como que abren una senda y ahí se ve. Bueno, te quería preguntar, también, eh, ¿en qué estás? ¿En qué estás ahorita? ¿Qué viene en tu carrera la carrera de Tania? ¿Qué viene? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver? Yo ya soy fan porque ya estoy esperando ya estoy esperando la siguiente Eres película. mi único fan, Juan. No, No vas creo a tener que muchas mis ahora. mejores amigas han visto todo lo que he hecho, o sea, de Sí, verdad que sí. sí. Vamos a ver que esto nos va a difundirte muy bien ahora. Qué bueno, no, qué bueno que lo hayas visto, porque además sí, digo, enriquece también la plática, pero se siente bien, pues, platicar Sí. con alguien que, que bueno, justo se ha visto como ese camino que he tenido, que te digo, creo que Ah, muy pocas personas lo han visto todo, sí. eh, pero ¿En qué estás entonces? bueno, ahora está Ujú. por estrenarse el largo, Juntas Somos Fuertes, es el, el largometraje, la última película que hice y la terminamos este año, entonces ahora mismo pues estamos inscribiendo a festivales, esperando que se estrene próximamente, seguramente el siguiente año, pero bueno, que haga este recorrido en festivales que después derivará en su estreno en cines, ¿no? Eh, y hice estos dos cortos y la verdad terminé un poco cansada. El largo fue difícil, fue un arduo trabajo, sobre todo de edición y de postproducción. Había muchísimo material, entonces termina una veces agotada, física y emocionalmente de estos procesos que son largos, ¿no? Y que además se levantan entre pocas personas. Pero ya ahorita estoy un poco recuperando energías y la verdad lo que quisiera ahora es escribir un largo, pero de ficción. Creo que habiendo hecho ya varios documentales por ahora, me gustaría volver a la ficción y escribir pues, un largometraje, eh, pero de ficción. Yo creo que eso es lo que estaré haciendo próximamente. Los cortos están, te digo, se están viendo ahorita en festivales y la peli espero que próximamente igual se estrene y se pueda ver. Ah, qué bueno, Tania. Pues seguramente vas a tener muchos buenos resultados como hasta ahora, ¿no? Yo estoy seguro. Eh, bueno, pues muchas gracias, Tania. De verdad, muchas gracias por el tiempo. Eh, yo creo que va a ser, bueno, a mí me interesa mucho que en el podcast luego hablemos un poco, bueno, un poco por eso le puse yo Sin Camino a Hollywood, ¿no? Porque si quiero un poco, luego si hablamos de Hollywood, pero también es como hablar de una manera crítica, ¿no? De eso, ¿no? Pero me interesa mucho como hablar de un cine que también existe y que luego, pues obviamente está muy invisibilizado porque ya sabes que
Luego el cine también tiende a ser muy hegemónico, el mainstream pues es muy abrumador, ¿no? Y muchas veces pienso que es muy importante tener este punto de vista, sobre todo de una mujer que hace documental, pues eso me parece, mexicana, pues eso me parece muy importante. Y bueno, creo que hace falta poner más luz sobre esas cosas, ¿no? Qué bueno un poco como tú nos contabas, que tanto el documental como el cine hecho por mujeres ahorita están teniendo un repunte, digamos, está por lo menos en la difusión, en que se pueda ver. Eso me parece muy interesante. Este, y bueno, pues te deseo la mejor de las suertes. Yo creo que te va a ir muy bien con lo que viene. Y bueno, yo de verdad yo estoy atento a lo que salga. Bueno, ya me dijiste que me quedó faltando un corto que no me mandaste, entonces ya me quedó pendiente para que me lo mandes, a ver. Porque si no, no se completa la trayectoria de vida. Exacto, sí, para ya decir, ya vi todo. Y bueno, y te mando Por favor. el de Chantal Ackerman, que también es muy interesante, sí. Te envío el enlace para que lo veas, que ahí tuvimos una plática ahí en el podcast. Bueno, y ojalá un día nos puedas acompañar allá en el set. Vamos a ver qué armar más adelante, a ver qué temas vienen en camino. Te invitamos también allá para que conozcas también a los demás. Bueno, a Paco ya los conoces, pero también a todos los demás que están ahí involucrados, ¿no? Entonces, bueno, Tania, muchas gracias de verdad. Este, y bueno, pues nos vemos pronto y espero que todo te vaya muy bien. Como yo creo que hasta ahora te ha ido, ¿no? Creo que a fin de cuentas ha sido un muy buen camino, ¿no? Sí, sí, yo estoy muy contenta con lo que he hecho. Todo me ha llevado a lugares bien interesantes. Sí, Y te digo, te agradezco también la invitación, te agradezco que hayas visto todo. Me la pasé muy bien charlando aquí y sí, me encantaría también en algún momento ir con ustedes. Paco es un gran amigo. Em, y bueno, pues también ya he escuchado varios otros episodios, entonces ahí espero que nos volvamos a encontrar. bueno, muchas gracias, Tania. Y bueno, un saludo para todos nuestros espectadores, a todos quienes nos siguen en Sin Camino a Hollywood y nos vemos en un próximo episodio. Vamos a tener más entrevistas también con otros cineastas, gente del cine, que nos interesa mucho hablar con ellos y con ellas, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima. Gracias. Chao, Tania, que estés bien. Adiós. Bye.